Ando un poco resfriada y febril, ¿vale? Lo digo por si no me entendéis bien, pues me preguntáis, intento. Mi compañero de comunicación no dan tregua, a pesar de la enfermedad. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí una semana más y venimos a hablaros básicamente de dos temas. Los presupuestos generales del Estado, que como saben empezarán su negociación próximamente, y el anuncio de la aprobación de las cláusulas sociales, que parece ser que el Consejo de Gobierno, después de 3 años, va a aprobar hoy. Sobre lo primero, sobre los presupuestos, como saben, el PSOE ya ha iniciado conversaciones con Ciudadanos sobre los presupuestos del próximo ejercicio y la idea es que en el último Consejo de Gobierno de octubre ya tengamos el proyecto de ley y que sea enviado al Parlamento de Andalucía para continuar con la tramitación, a pesar de que todavía estamos a la espera de que el Gobierno central dé algunos datos que serían importantes o que serían fundamentales para la aprobación del presupuesto de la Junta de Andalucía. Como saben, Ciudadanos ya ha planteado una serie de condiciones básicas para la aprobación del presupuesto de 2017, que serían el incremento de un 5% en las partidas de educación y sanidad, una nueva reducción del 2% lineal en la tarifa autonómica del IRPF y recuperar los niveles de empleo de 2007. Ante estas peticiones entendemos que Ciudadanos ha adelantado 3 meses la carta a los Reyes Magos. Como saben, el incremento del 5% sobre la cantidad consignada en los presupuestos de Sanidad y Educación para 2016 supondría incrementar las actuales partidas en unos 438 millones en Sanidad y 340 millones en Educación, en total 780 millones de euros más. La música nos gusta, sin duda, todo lo que sea salvaguardar los servicios básicos, salvaguardar la sanidad, salvaguardar la educación, es algo que está en el ADN de Podemos y que nos gusta. Sin embargo, nos parece que no son más que anuncios de corte tacticista. ¿Por qué les digo esto? Porque Ciudadanos parece ser el único partido que no entiende que las medidas fiscales restrictivas, como la bajada lineal de 2 puntos en el IRPF y la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, limitan las posibilidades de gasto público, es decir, limitan la capacidad del Gobierno para financiar precisamente eso: sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, políticas activas de empleo, ayudas a pymes, etcétera. Entonces, damos la bienvenida a Ciudadanos al discurso de la reversión de los recortes sociales, pero lamentamos tener que decirles que el aumento del gasto público no es compatible con una bajada de impuestos de esta manera, con una rebaja fiscal regresiva. Además, la combinación de la reducción de ingresos por un lado, vía bajada de impuestos de corte regresivo, puede acabar incrementando o bien un aumento del déficit público o bien una reducción del gasto público si no existe un impacto multiplicador suficiente. Entonces, esa idea falaz de que toda bajada de impuestos es buena para la economía no solo es falsa, sino que cuando se instala en la sociedad acaba poniendo en riesgo todo el sistema público de sanidad y de educación. Se ha demostrado que las políticas de austeridad que han practicado no solo el PP, sino también el PSOE, han sido y son ineficaces e ineficientes. Prueba de ello la escalada en los niveles de deuda pública y la forzosa reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que quiere llevar a cabo el Partido Popular para trasladar a las comunidades autónomas los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y la nueva senda fiscal que ha aprobado Bruselas. Por ello, nuestra línea de preocupación en este tema es doble. Por una parte, nos preocupa la OPA hostil que se está trasluciendo en el Pacto Partido Popular-Ciudadanos en Andalucía. Y por otro, nos parece insensato acordar medidas que menguan los ingresos en un contexto de incertidumbre económica y presupuestaria, como las que parece ser que están acordando el Partido Socialista de Andalucía y Ciudadanos. Pedimos ambición y valentía para volver a niveles precrisis, en inversión tanto en educación como en sanidad. Ello supondría incrementar los presupuestos de educación y sanidad para alcanzar niveles de 2009. Sería un incremento pues, nada desdeñable en casi un 11,30% y así alcanzar los 9.739 millones de euros en sanidad y 7.500 millones de euros en educación. Por tanto, incrementar las partidas en 988 millones para sanidad y unos 768 para educación. Todo este tipo de preocupaciones son las que queremos poner sobre la mesa cuando nos reunamos con la consejera de Hacienda. Supongo que saben que el miércoles pasado la dirección del Grupo Parlamentario trasladó a la consejera nuestra petición de mantener con ella una reunión pues, para trasladarle todas estas cuestiones y estas preocupaciones.
porque no queremos encontrarnos como el año pasado, que nos encontramos con un proyecto de presupuesto al que no se le produjeron modificaciones. Creo que únicamente 8 enmiendas de Ciudadanos fueron admitidas, seguramente estaban ya habladas. Nos gustaría saber con qué margen contamos y que no se nos dé de manera totalmente, como algo totalmente ajeno a los grupos de esta Cámara. Y, por tanto, como Podemos Andalucía tiene algunas cuestiones que decir, queremos trasladárselas a la consejera lo antes posible. ¿Qué le pedimos al Partido Socialista? Porque salga del búnker en el que está y que entienda que no necesitamos gobernantes que administren la pobreza y los recortes, sino que tenemos de una vez por todas que aplicar políticas de crecimiento que favorezcan el empleo, el consumo y la recuperación de ingresos, porque solo así vamos a poder recuperar la inversión en sanidad, en educación, en dependencia, etcétera. Por tanto, eso con respecto a los presupuestos. Con respecto a las cláusulas sociales, ustedes saben que esto es una reivindicación de Podemos Andalucía prácticamente desde que llegamos al Parlamento andaluz, hasta el punto de que hemos preguntado por este tema hasta en 4 ocasiones. Y la verdad es que estamos satisfechos de que la presión y la insistencia de nuestro grupo haya hecho que 3 años después de que se anunciaran, porque se anunciaron en el debate de investidura de 2013, no el de 2015, el debate de investidura de 2013, ya la presidenta anunció este tema, pues por fin las cláusulas sociales y medioambientales están encima de la mesa. Estamos satisfechos de que haya asumido lo que pleno tras pleno le veníamos diciendo, y es que la Administración, como principal empleadora de Andalucía, tiene mucha responsabilidad a la hora de generar empleo, pero no cualquier empleo. Tiene que ser un empleo estable y de calidad. Porque es que estamos viendo cómo la Junta, a veces, más que la principal empleadora, es la principal explotadora de la región. Mientras otras fuerzas se están empeñando en conseguir logros para grandes propietarios, y estoy pensando en Ciudadanos con el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, o rebajas fiscales lineales, que por tanto afectan por igual a las rentas más altas que a las más bajas, mi grupo parlamentario trabaja sin descanso para conseguir iniciativas que garanticen empleo estable y de calidad. ¿Por qué? Porque solo así vamos a conseguir disminuir la desigualdad en nuestra tierra. La desigualdad, que además de ser profundamente injusta, es un lastre para el desarrollo económico. Y si estas cláusulas sociales coadyuvan o se convierten en una herramienta en pos de esa igualdad, pues sin duda bienvenidas sean y habremos dado un paso adelante. Lo que hasta ahora hemos visto nos parece adecuado y solamente hay algunas dudas que nos gustaría solventar. En primer lugar, lo relacionado con la necesidad de garantizar el sueldo a los trabajadores. Para que se cumpla esa condición es necesario que las condiciones de los concursos públicos lo garanticen. Es decir, a veces los concursos públicos se hacen por unas cuantías que no permiten a las empresas pagar ni siquiera el sueldo establecido según convenio colectivo. Por tanto, la Junta de Andalucía tiene que asumir su responsabilidad y tenerlo en cuenta. Por tanto, tenemos que conseguir que las licitaciones de la Junta sean por una cantidad suficiente que permita pagar salarios dignos. En segundo lugar, rescindir el contrato si hay un impago en el abono de nómina de 2 meses. Sin duda es una buena noticia. La necesidad de estar al corriente al pago con los subcontratistas. Ahí lo sabemos, pero claro, estas condiciones que el Gobierno está siguiendo a los demás también debería exigírselas a rajatabla él mismo. Por ejemplo, El Mundo nos recuerda que se deben 17 nóminas a los trabajadores de los consorcios de formación y también hay un retraso en el pago a proveedores, es algo que es una constante, como ya saben, en la Administración andaluza. Otra medida, excluir a los licitadores que hayan sido objeto de sanciones por delito contra los trabajadores. La verdad es que es normal y no entendemos cómo hasta ahora no se hacía. La Administración no puede premiar a empresas sancionadas por atentar contra los derechos de los trabajadores, pues, permitiéndoles la entrada en la Administración. Esperemos que tenga algún efecto una vez que se apruebe y que empresas como el 061 o el 112, que tienen muchas sentencias en su contra, no sean premiadas por el Gobierno. Claro, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué va a hacer el Gobierno con los contratos a empresas que incumplen las cláusulas sociales que está poniendo encima de la mesa y que ya tienen un contrato en vigor? Esa es la gran duda que nos surge. Y aquí recordamos, por ejemplo, que los contratos a las empresas del 061 y del 112 han sido renovados en contra del criterio del propio Parlamento, que, como saben, hace meses aprobó una iniciativa en contra. Por no hablar de todo lo que tiene que ver con la pobreza y precariedad que fomenta la Administración, como con los intérpretes de lengua de signos o los contratos de limpieza. En cuanto a la imposibilidad de contratar con empresas con graves delitos medioambientales, también es una magnífica noticia en este punto. Recordemos, por ejemplo, que la gestión de Arnalcollar está en manos de Minorbis Grupo México
Y Grupo México es responsable de uno de los desastres medioambientales más importantes de México, un vertido de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y metales pesados, que ocurrió después de una falla estructural en el contenedor de la minera Buenavista del Cobre. Si las cláusulas sociales y medioambientales hubieran estado en vigor, pues seguramente esa empresa jamás hubiera conseguido el contrato que tiene ahora. Y hacemos hincapié en esto porque tenemos memoria, sabemos lo que supuso Alcollar para Doñana. ¿Qué va a pasar con ese contrato? ¿Que deja la gestión de la mina de Alcollar en manos de los responsables de un vertido de esa magnitud? Pues estaremos atentos a ver qué pasa. Por último, también vamos a estar muy pendientes de los plazos, porque ya estamos muy acostumbrados a anuncio tras anuncio tras anuncio y que tarda mucho en materializarse. A finales de este mes, el Consejo de Gobierno tiene que aprobar la guía y esperemos ver el decreto muy pronto. Después de 3 años, como les decía, y de incumplir una y otra vez sus promesas, pues entenderán que seamos rigurosos a la hora de exigir que se cumplan los plazos. Desde Podemos Andalucía vamos a estar muy pendientes de que el Gobierno cumpla sus compromisos y no vamos a permitir que esto sea otro anuncio que no tenga aplicación real y efectiva. El tema es lo suficientemente importante y Andalucía necesita empleo estable y de calidad y la Administración tiene gran competencia, tiene una gran responsabilidad en ello. Muchas gracias y ya estoy a vuestras preguntas. Sí, ayer, en la presentación del acto de la firma del acuerdo de las cláusulas sociales y medioambientales, entendí que no se podía aplicar con efecto retroactivo, es decir, si se ha contratado con una empresa incumplidora, ahí se queda. Lo que me gustaría saber es si ustedes van a plantear en algún momento que la Junta también tiene la obligación de pagar en tiempo y forma, porque eso impide a muchas empresas que cumplan con lo que ahora se les va a exigir. Obviamente, toda esta cuestión requiere de un seguimiento con respecto a la aplicación retroactiva o no. Nosotros lo que esperamos es ver primero la guía y luego el decreto. El decreto va a ser el que establezca las condiciones. Por eso yo ahora les hacía llegar algunas de las dudas que nos plantea. Hay cosas que suenan bien, pero luego veremos los resquicios que se quedan, si es que se queda alguno. Esperemos que no. Y con respecto, perdón, la segunda parte se me ha olvidado. Sí, los retrasos de los pagos por parte de la Junta. Los retrasos de los pagos. Está claro que eso es algo, como decíamos, que hay que estar vigilante y que también hay que exigir a la Junta. Estaremos pendientes, porque claro, muchas veces responsables de lo que sucede al no pagar en tiempo y forma, claro que sí. En la negociación de los presupuestos, ¿qué le van a exigir a la Junta como línea roja? El otro día Ciudadanos nos dijo que el escollo estaba fundamentalmente en las inversiones. También hizo referencia a que quieren seguir presionando para que bajen los impuestos. Usted ha hecho referencia a que no es la solución la bajada de impuestos. ¿Cuál es la línea roja que le van a poner a la consejera? Nosotros no vamos a plantear ninguna línea roja. Nosotros lo primero a lo que básicamente vamos con 2 motivos. Son 2 motivos los que nos guían a pedir la reunión. El primero es pues todas estas cuestiones que le hemos planteado que nos preocupan, lo que tiene que ver con los compromisos que se están adoptando como ciudadanos, como por un lado bajar impuestos de manera regresiva y por otro aumentar el gasto en educación y sanidad. Nos parece un poco incompatible. No se pueden bajar los impuestos y subir el gasto público sin más. Queríamos decirle, bueno, pues queríamos manifestarles nuestra preocupación al respecto. Y, por otro lado, tampoco nos gustaría ser meros espectadores como nos sucedió el año pasado. El año pasado los presupuestos vinieron absolutamente cocinados. No fue solo un proyecto, sino que ya traían el compromiso de Ciudadanos de aprobarlos. Y recordemos que muchos de sus miembros en muchas comisiones dijeron que no se habían leído el presupuesto. Entonces, fue algo que a nosotros nos parece, en cierta manera, se hurtó parte del debate en el Parlamento porque el Gobierno ya tenía un compromiso cerrado y no daba cabida a que ninguna cuestión se pudiera enmendar, modificar, etcétera. Entonces, nos gustaría decirle que, hombre, que a nosotros nos gustaría estar ahí, que nos gustaría conocer cuál va a ser el proyecto de presupuesto y, en la medida de lo posible, trabajar porque haya un presupuesto pues lo más social posible y lo más adecuado a los tiempos que vienen. Es una primera reunión y a partir de ahí, si hubiera alguna novedad, pues se la diríamos. Pero simplemente una primera reunión para trasladarle las 2 cosas que le hemos dicho. No vamos con ninguna otra pretensión. Esa es la verdad. ¿Cuándo es la reunión? Perdone, ¿ha dicho cuándo es? No, todavía no nos han citado. Suponemos que en breve, porque fue el miércoles pasado cuando la solicitamos formalmente. No hace ni una semana. Esperemos que sea pronto, porque si no, tampoco va a tener sentido. Y si quería que me valorara también lo del tema de las 35 horas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. El tema de las 35 horas.
Bueno, pues nosotros en principio nos parece una buena medida si se llega a adoptar. Como saben, está recurrida en otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha o Extremadura. En Castilla-La Mancha, y como está recurrida, está suspendida. Veremos a ver qué pasa, pero en principio todo lo que sea reducir la jornada laboral, volver a momentos previos a la crisis, y si además con eso se pudiera generar empleo público, pues a nosotros nos parece bien. ¿Y cree que hay alguna lectura que se pueda hacer política en el hecho de que en 48 horas la Junta de Andalucía apruebe estas medidas largamente pedidas por los sindicatos, lo del tema de las 35 horas y lo de las cláusulas sociales? Yo, en el tema de las cláusulas sociales, me va a permitir que se lo diga, pero nosotros lo achacamos a nuestra presión. No es la primera vez que lo vemos. La Ley de Atención Temprana tuvo como reflejo un decreto de atención temprana. La Ley contra la LGTBI-fobia, ya han visto lo que ha pasado, pues una ley sacada contra reloj mes y medio después. En el tema de Doñana, al principio éramos unos alarmistas, y lo que decíamos no era cierto, y toda la competencia era del Estado, y sin embargo ahora hay honda preocupación y se va a intentar paralizar de manera cautelar. Nos parece que es que la agenda política sigue sin marcarla el Gobierno de la Nación y necesita que otros actores se la vayan marcando, poniendo el acento en los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía. De cara a la investidura, no, bueno, también a la investidura, al debate de la comunidad de la semana que viene, ¿les parece que la presidenta debería decir qué va a hacer en el Comité Federal, si se abstiene o sigue manteniendo